quiero agradecer a la doctora Eunice Rendón, sin duda una autoridad para hablar del tema de la migración. Ella es coordinadora de Agenda Migrante. Y Eunice, seguimos mucho tus comentarios, seguimos ahí tus reportes. Comentaba incluso en el espacio con Javier Alatorre, que tenemos también durante el día a nivel nacional, que México está viviendo una de sus crisis más severas en temas de migración. Por lo menos así se percibe. ¿Tú cómo lo ves y qué es lo que has encontrado? Gracias y bienvenida a Agenda Queer. Hola, ¿cómo estás? Pues sí, efectivamente, 2023 va a ser un año en el que vamos a romper varios récords en materia migratoria, en el tránsito. Se salieron hace algunas semanas las cifras de la patrulla fronteriza, que tienen su año fiscal que justo terminó hace un par de semanas, y bueno, vemos cómo aumentó casi en un 16% las detenciones en la frontera con Estados Unidos. Llegamos a 3.2 millones de detenciones. También el propio director de la Comisión Mexicana para el Refugio ha reportado que de continuar con la tendencia vamos a cerrar el año con cerca de 150,000 solicitudes de refugio en México, cosa pues que no habíamos visto nunca antes, ¿no? El año que más habíamos llegado hace un par de años con 120,000 solicitudes, y también pues continúan los flujos. Se antoja que estos meses que vienen, particularmente noviembre, pues va a ser un mes de altos flujos. Estamos viendo la llegada de varias caravanas al sur de México. También vimos los números de octubre, ¿no? De lo que es septiembre y octubre han sido números altos. Incluso hubo durante septiembre vimos la llegada de cerca de 16,000 personas cada día a México. Entonces, bueno, estamos viendo un flujo también sin precedentes. Algo importante es la composición de estas caravanas, que son unidades familiares, no son migrantes solos, viene mucha niñez también dentro de estos contingentes, ¿no? Casi el 20% del contingente son niños y niñas, y eso también tiene ciertas particularidades. Entonces, bueno, y en todo esto, pues también estamos viendo mucha inseguridad, a cárteles también muy involucrados en el tráfico de seres humanos, en los cobros de piso y de paso, en fin, realmente una situación muy compleja. Tú mencionabas Tamaulipas. Yo creo que el punto de Nuevo Laredo es el punto, yo me atrevería a decir, más peligroso para las y los migrantes. Cierto. Realmente es tierra de nadie, ¿no? Cierto, y hemos visto ahí historias terribles que se narran de cómo son secuestrados y sobre todo en ocasiones obligados a cometer una serie de ilícitos. Eunice, uno de los temas que desde la zona de Quintana Roo, donde te saludo, la zona de Chiapas, en Veracruz, en la Ciudad de México, platicamos también con autoridades de la Ciudad de México, en la zona de Tijuana, en la zona de Reynosa, en Ciudad Juárez, los albergues están saturados. Ya no hay albergues. De por sí recordemos que el Instituto Nacional de Migración, después de aquella tragedia en la zona de Ciudad Juárez, cerró muchos de estos centros de retención, o como ellos les llamaban, pero hoy básicamente los albergues que reciben a los migrantes son albergues que pone la iglesia, son albergues atendidos por la asociación civil, porque parece que el gobierno de México se olvidó de ese tema. Efectivamente, es sobre todo la sociedad civil y la iglesia quien ha colaborado y contribuido en este tema. Algunos gobiernos locales también se han visto obligados a entrarle y a poner algunos de estos, ahora sí que albergues migrantes. El tema del Instituto Nacional de Migración, nada más para distinguirlo, son estaciones migratorias, que ahí lo que se tiene no es específicamente un albergue, sino es un lugar donde detienen a los migrantes que están en condición irregular y definen cuál va a ser su futuro. Pero en el tema de los albergues, como bien dices, hay una saturación impresionante. Aquí mismo en la Ciudad de México hemos visto problemas importantes por esa saturación. Incluso albergues que el gobierno implementó de forma emergente también se han saturado. Algunos los tuvieron o los cerraron, ¿no? Porque la propia población tampoco quería que ahí se establecieran, como es el caso de Xochimilco. Entonces, bueno, sí estamos ante una situación difícil, y hay otros lugares todavía peor. Por ejemplo, hablábamos de Tamaulipas, en donde han cerrado
las casas del migrante y los albergues por la inseguridad y por esta influencia de grupos del crimen organizado, particularmente el cártel del Nordeste en esta zona norte. Entonces, eso hace que, por supuesto, la migración sea más desordenada, más insegura y que haya consecuencias, digamos, colaterales para todos, ¿no? Para la zona en la que están y para los propios migrantes que también se enfrentan a distintos tipos de delitos, extorsiones, secuestros, violaciones, y entre otros ilícitos. Entonces, una de las cosas más urgentes, creo yo, es atender en lo inmediato con estos albergues, con ampliar en algunas zonas esta posibilidad, pero creo que lo más importante es ampliar la política migratoria para que sea más incluyente y encontrar otras respuestas lejos de la securitización, que vemos que no da resultados. Es un hecho que las autoridades mexicanas están rebasadas. La verdad, quien se atreve a decir lo contrario, pues no estaría diciéndonos la verdad. Están rebasadas, es un tema gravísimo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Incluso hasta por seguridad de los propios migrantes, porque de pronto los vemos en la calle, viviendo en una situación de indigencia, bajo las cuestiones naturales, que si llueve, que si el calor, viviendo debajo de un puente, cubierto solamente con un plástico, algo simple y sencillamente inhumano. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se le tiene que cerrar la frontera, se tiene que destinarle más dinero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que se tiene que poner en marcha un nuevo modelo integral en el tema migratorio, aprovechar esta cumbre que hubo con los presidentes para realmente iniciar una nueva visión y un nuevo modelo regional, no solo en México, y este modelo tiene que incluir al sector privado, al sector internacional, para que la gente no tenga que salir así, sino que podamos organizar mejor esas salidas, esas llegadas, esa inclusión. Hay mucha necesidad de mano de obra en México y en Estados Unidos, pero hay que conectarla de una forma más inteligente. Nosotros recientemente armamos un grupo con el Consejo Coordinador Empresarial, con su presidente Francisco Cervantes y con el director de la ONU en México, Peter Grossman, de la mano con todas las instituciones mexicanas responsables, Instituto Nacional de Migración, Comar, etcétera, la propia SEP, para todo el tema de capacitación y certificación, justamente para conectar mejor la empleabilidad, a la OIM, a la ACNUR, en fin. Entonces, creo que lo que hace falta es ese modelo para que la gente pueda ahora sí que conectar mejor la oferta con la demanda, no tengan que pasar por estas zonas y por estos caminos inseguros y también muchas veces que la propia naturaleza los hace Claro. complejos, como es el caso del Darién, y me parece que eso es lo más importante hacer. También hay que recordar, muchas de estas caravanas hay líderes migrantes que no necesariamente son líderes, son traficantes de seres humanos que lo que hacen es también motivar estos viajes inseguros y eso también tienen que tener mucho cuidado las y los migrantes, pero a los países corresponde transitar de políticas de securitización y militarización fronteriza a políticas más integrales que verdaderamente brinden una oportunidad y conecten esta oferta y esta demanda. Va a estar difícil, también hay que ser realistas, de cara Claro. a las elecciones en México y Estados Unidos, pues eso se antoja complejo, sobre todo en Estados Unidos, que se ha estigmatizado mucho el tema, que hay estos mensajes de invasión migrante, que hay estos mensajes, creo yo, equívocos, pero que finalmente han permeado la sociedad y le han dado también pues cierto éxito a mensajes racistas y xenófobos como son los que tienen todos los candidatos al Partido Republicano hoy. Te robo un minuto más, ahorita que tú comentabas de que hay que aprovechar la cumbre que se dio en Palenque, pero no sé, perdóname, pero pareciera que en la cumbre solamente se fueron a quejar de los Estados Unidos, como si ellos fueran los culpables de su migración, pero también resaltan, aplauden la cantidad de remesas. En México, todos, cada fin de mes escuchamos que rompimos récord, y se habla como si las remesas fuera la solución para la economía. Se nos olvida que las remesas son de los migrantes mexicanos que se fueron a Estados Unidos porque aquí no consiguieron trabajo. Entonces, cuando un país depende, no al 100%, pero depende una parte de su economía con las remesas, pues no creo que ese país quisiera erradicar que sus ciudadanos sigan viajando a los Estados Unidos para mandar dólares. Escuchamos a Nicolás Maduro de Venezuela, que también hablaba y presumía la cantidad de remesas, o Gustavo Petro de Colombia, que también presumía que se siguen incrementando las remesas que llegan a sus países. Sí, mira, yo creo que efectivamente hubo esta parte como de transmitir o de hacer ver como si la responsabilidad fuera
de Estados Unidos, sino de las causas que también los propios gobiernos han generado en sus países. Hay que recordar, y un tema que no se tocó en la cumbre, es que no solo es la falta de oportunidades económicas y laborales, sino es sobre todo la inseguridad y el riesgo a perder la vida, la persecución política, lo que ha llevado a mucha gente a migrar o lo que los ha obligado a irse a sus países, y eso creo que le faltó a la cumbre, pero a pesar de ello creo que sí hay 2 o 3 puntos interesantes. El acuerdo número 4 y el sexto, me parece, hacen referencia a este modelo integral que requiere justamente la región para poder generar ahora sí que políticas más adecuadas y más integradoras en el tema migrante. Entonces, a eso es a lo que me refería, quizá concentrarnos en eso, y otra promesa que tiene que pasar, porque lo contrario, pues no va a avanzar nada, es la puesta en marcha de los grupos de trabajo que prometieron en esa cumbre, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí la única forma que podemos dar una cara distinta a esto que está pasando. De otra forma, pues vamos a seguir viendo un montón de gente llegar de forma desordenada, generando también pues ciertos efectos adversos para los migrantes y para las personas que están en esos lugares, porque los criminales pues se aprovechan. Entonces Claro. es muy importante poder tener una visión ahora sí que más completa, más holística, y poder realmente dar oportunidades distintas a los migrantes. Decían los mismos migrantes que hasta con el tema de Acapulco, hoy que el presidente anunciaba estas becas de jóvenes construyendo el futuro, etcétera, ¿por qué no también abrir parte de esas becas, ¿no? Con algún programa especial o empleo temporal a los migrantes y recuperar esta zona de Acapulco, que es una propia oferta que varios de ellos hicieron? Entonces creo que es una buena oportunidad ahorita de inmediata, pues, para poder atender estas caravanas de cerca de 4,000 personas que están llegando diariamente. Sin duda, esa también podría ser otra de las opciones. Insisto, ahí hay varios temas, ahí hay varias propuestas, ya nomás lo importante es implementarlas. Doctora Eunice Rendón, como siempre, coordinadora de Agenda Migrante, de Agenda Migrante, muchas gracias. Muchas gracias a ti, y solamente comentarte, ya que estamos conectados con Quintana Roo, que en próximas fechas estaremos por allá trabajando con nuestra representante, que es Aralis Flores, también ahí en el estado, representante Agenda Migrante, para transformar la estación migratoria justamente que está ahí, una de las estaciones que está ahí en Quintana Roo, y para darle una cara más humana, y es un trabajo que nos está permitiendo el Instituto Nacional de Migración hacer en diversas estaciones. Entonces, bueno, ahí te estaremos informando para que puedan ir a documentar este trabajo. Pues los micrófonos de Agenda QR están a tu disposición, están abiertos, y por supuesto vamos a poner nuestro granito de arena y en lo que podamos ayudar, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Bueno, pues ahí está, y créanmelo, la doctora Eunice Rendón, vaya que es una autoridad en el momento de hablar de temas de migración. Necesito hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más en Agenda QR.